Muy buenas tardes a todas las personas que nos observan el día de hoy. Somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, Facultad Ciencias de la Salud, en la carrera de licenciatura en Enfermería, materia Fundamentos Epistemológicos en Enfermería. Conformamos el grupo número 2, Dayana Alarcón, Lisbeth Plúas, Lisbeth Pin, Evelyn Cango, Ruth Jiménez y quienes habla Tamara Antón. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes el tema a continuación, Filosofía y Práctica de Enfermería, la fenomenología. Introducción. ¿Qué es la fenomenología? La fenomenología representa una corriente idealista subjetiva y uno de los movimientos más importantes del siglo XX. Nació a comienzos del mismo siglo con la obra de Investigaciones Lógicas de Edmund Husserl. La fenomenología es una corriente filosófica que se centra en la experiencia consciente y subjetiva del individuo, en lugar de buscar leyes universales y objetivas sobre el mundo como lo haría el positivismo. La fenomenología se interesa en comprender cómo las personas viven y experimentan el mundo, cuáles son los significados que le otorgan a sus vivencias y cómo estas experiencias configuran su realidad. La enfermería, al ser una disciplina que se ocupa del cuidado de las personas, encuentra en la fenomenología una herramienta valiosa para comprender la experiencia del paciente, establecer relaciones terapéuticas más significativas, desarrollar intervenciones más personalizadas y generar conocimientos sobre la experiencia de la enfermedad. Comprender la experiencia del paciente. Al centrarse en la subjetividad, la fenomenología permite a los enfermeros comprender cómo los pacientes viven la enfermedad, el dolor, la recuperación y otros aspectos de su salud. Establecer relaciones terapéuticas más significativas. Conocer la perspectiva del paciente nos facilita la construcción de una relación de confianza y empatía, lo que mejora la calidad de la atención. Desarrollar intervenciones más personalizadas. Al comprender la experiencia única de cada paciente, se pueden diseñar cuidados más adecuados y centrados en las necesidades de cada individuo. Generar conocimientos sobre la experiencia de la enfermedad. A través de la investigación fenomenológica se pueden identificar patrones y significados que no son evidentes en los estudios cuantitativos. ¿Cuál es el estudio de la fenomenología? Este de aquí nos indica que es la experiencia consciente y subjetiva del individuo. También nos indica que es la que se interesa cómo las personas viven o experimentan el mundo, cuáles son sus significados, lo que le otorga a sus vivencias y a las experiencias que configuran su realidad. También busca responder preguntas como qué significa la felicidad para cada persona, cómo se siente el dolor, cómo experimentamos el paso del tiempo, o qué es la conciencia y cómo funciona. También explora 4 puntos, como son la conciencia, la corporeidad, la intencionalidad y el mundo vivido. La conciencia como fuente de toda experiencia, la corporeidad como el papel del cuerpo en la experiencia y en la construcción del mundo, la intencionalidad que es la capacidad de la conciencia de dirigirse hacia algo y otorgarle significado, y el mundo vivido como el mundo que se nos aparece en la conciencia más allá de su existencia objetiva. También tenemos que en enfermería, esta entiende cómo los pacientes experimentan su enfermedad, el dolor y el tratamiento o el cuidado. También busca captar la esencia de estas experiencias prestándole atención a las emociones y significados que las personas le atribuyen a su situación. Con el fin de explorar cómo cada individuo vive su realidad, podemos ofrecerle un cuidado más empático y adaptado a cada usuario. Dos, ¿cuál es la diferencia entre lo que es fenomenología y el enfoque positivismo? Bueno, la fenomenología y el enfoque positivismo son dos corrientes filosóficas y metodológicas que han influido en lo que es profundamente la investigación y el estudio de las ciencias sociales. Cada uno tiene sus propias características, principios y objetivos. La fenomenología es un enfoque que se centra en lo que es la experiencia subjetiva de los individuos, mientras que el enfoque positivista se basa en las ideas del conocimiento que se obtiene a través de observar lo que es la empírica y la experimentación. El positivismo sostiene lo que es la ciencia, que deben seguir lo que es los métodos científicos, rigurosos, basados en datos. Eh, la metodología en la investigación dentro de lo que es la fenomenología, bueno, la fenomenología utiliza el método de investigación para tener métodos cualitativos, como entrevistas profundas, grupos focales, mientras que el enfoque positivista emplea lo que es el método cuantitativo, como una encuesta o experimento y análisis estadístico. Eh, También hay lo que es el objetivo de la investigación de la fenomenología y el objetivo de la investigación del enfoque positivista. El objetivo de la fenomenología es comprender la esencia y la experiencia humana, mientras que el enfoque positivista busca lo que es explicar el fenómeno a través de leyes generales, teorías basadas en datos. En conclusión, bueno, en resumen, eh, la fenomenología a través de leyes generales y teóricas basadas en datos empíricos. O sea, que la fenomenología y el enfoque positivista se representan de dos maneras muy diferentes de entender lo que es la investigación y la realidad. Mientras que la fenomenología se enfoca en la experiencia subjetiva e individual de cada persona, el positivismo busca lo que es el conocimiento objetivo basado en hechos, en la cual puedan hacerse entender. Ambas perspectivas ofrecen valiosas contribuciones al estudio del comportamiento humano, pero son adecuadas para diferentes tipos de preguntas y investigaciones. Bien, Gracias. ¿cuáles son los supuestos filosóficos de la fenomenología sobre la persona o ser humano? La fenomenología, como ciencia filosófica, plantea una serie de supuestos sobre la naturaleza de la persona o del ser humano. Estos supuestos son fundamentales para comprender cómo esta corriente aborda el estudio de la experiencia humana y cómo se diferencia de otras perspectivas filosóficas. Entre los principales filosóficos de la fenomenología sobre la persona son
La experiencia como fundamento del conocimiento. La fenomenología sostiene que la experiencia consciente y subjetiva es la base de todo conocimiento. Es decir, lo que conocemos del mundo y de nosotros mismos se construye a partir de nuestras experiencias directas. La segunda sería la intencionalidad de la conciencia. La conciencia no es una entidad pasiva que recibe información del mundo exterior, sino que es una entidad, es decir, que siempre está dirigida hacia algo. La conciencia es activa y construye significado a partir de sus propias experiencias. La tercera es el mundo como fenómeno. El mundo no es una realidad objetiva externa al sujeto, sino que es un mundo fenómico, es decir, un mundo tal como se nos aparece en la conciencia. El mundo es construido y experimentado por cada individuo de una manera única. Cuarta sería el cuerpo como parte de la experiencia. El cuerpo no es simplemente un objetivo en el mundo, sino que es una parte integral de la experiencia consciente a través del cuerpo. Es donde experimentamos el mundo y nos relacionamos con él. La quinta sería la importancia del lenguaje. El lenguaje es una herramienta fundamental para dar forma a nuestras propias experiencias y para comunicarnos con los demás. Sin embargo, el lenguaje no es una representación directa de la realidad, sino que es una construcción cultural y social. Estos supuestos tienen importantes implicaciones para la comprensión de la persona. Como número uno tenemos la persona como sujeto activo. La persona no es un objeto pasivo al que se le ocurren cosas, sino que es un sujeto activo que construye su propia realidad. La segunda sería la importancia de la subjetividad, donde la subjetividad de cada persona es única y debe ser respetada y valorada. Como tercera tenemos la relación entre el individuo y el mundo. La persona está en constante interacción con el mundo y lo transforma a través de su actividad. Y por último tenemos la importancia de la subjetividad. Disculpen, de la intersubjetividad. Se dice que la experiencia de cada persona está influenciada por las relaciones con los demás. En resumen, la fenomenología concibe a la persona como un ser activo, intencional y social, que construye su propia realidad a través de las experiencias. Esta perspectiva ha tenido un gran impacto en diversas disciplinas, incluyendo la psicología, la sociología y la enfermería, al ofrecer una visión más profunda y rica en la experiencia humana. ¿Cuál ha sido la utilidad de la fenomenología en el campo de la salud? La fenomenología ha aportado una valiosa perspectiva al campo de la salud, especialmente en la enfermería. Al centrarse en la experiencia subjetiva de las personas, ha permitido un entendimiento más profundo y humano de la salud y la enfermedad. Algunas de las principales utilidades de la fenomenología en el ámbito de la salud. Comprender la experiencia del paciente. La fenomenología permite adentrarse en la mente del paciente y comprender cómo vive en su enfermedad, qué significado le otorga y cómo se afecta a su vida. Esto va más allá de los síntomas físicos y permite una atención personalizada y compasiva. Desarrollar relaciones terapéuticas y significativas. Al comprender la perspectiva del paciente, los profesionales de la salud pueden establecer relaciones más sólidas y empáticas, lo que favorece la confianza y mejora los resultados del tratamiento. Generar conocimiento y cualitativo. La fenomenología ha impulsado el uso de métodos cualitativos en la investigación en la salud, como la entrevista en profundidad y el análisis de contenidos. Estos métodos permiten explorar en profundidad la experiencia subjetiva de los pacientes y generar conocimientos relevantes para la práctica clínica. Informar la práctica clínica. Los hallazgos de las investigaciones fenomenológicas puede utilizar para desarrollar intervenciones más adecuadas y personalizadas por cada paciente. Por ejemplo, al comprender cómo los pacientes viven la experiencia del dolor crónico, se puede diseñar estrategias de manejo del dolor más efectivas. Humanizar los cuidados. La fenomenología ha contribuido a que los cuidados de salud sean más humanos y centrados en la persona. Al reconocer la importancia de la experiencia subjetiva del paciente, se promueve una atención más integral y holística. En resumen, la fenomenología ha sido una herramienta fundamental para personalizar los cuidados, adoptando las intervenciones a las necesidades individuales de cada paciente. Mejorar la calidad de vida, al comprender y abordar las experiencias subjetivas relacionadas con la salud. Avanzar en el conocimiento sobre la salud y la enfermedad, a través de la generación de nuevos conocimientos basados en la experiencia de las personas. 5. ¿Cómo influyó esta corriente filosófica en el desarrollo de la enfermería? La fenomenología ha tenido una influencia profunda y transformadora en el desarrollo de la enfermería. Al centrarse en la experiencia subjetiva del individuo, ha permitido a los profesionales de la salud comprender de manera más profunda las necesidades y vivencias de los pacientes. Algunas de las principales formas en las que la fenomenología ha influido en la enfermería. Por ejemplo, la humanización de los cuidados. La fenomenología ha puesto el foco en la experiencia del paciente como ser humano único, más allá de su enfermedad.
Esto ha llevado a una práctica de enfermería más centrada en la persona, donde se valoran las emociones, las creencias y las necesidades individuales de cada paciente. ¿Por qué es importante la humanización en la enfermería? Dice que mejora la calidad de vida de los pacientes, fortalece el vínculo entre el paciente y el profesional de enfermería y promueve la seguridad del paciente. También tenemos como el desarrollo de teorías hacia las enfermeras. Numerosas teorías enfermeras se basan en principios fenomenológicos como la teoría de la necesidad humana de Dorothea Oren. Estas teorías han contribuido a una mejor comprensión de los fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad y han guiado la práctica enfermera. También tenemos fortaleciendo de la investigación cualitativa. La fenomenología ha impulsado el uso de métodos cualitativos en la investigación enfermera, como la entrevista en profundidad y análisis del contenido. Estos métodos permiten explorar en profundidad y experiencias subjetivas de los pacientes y generan conocimiento relevante para la práctica clínica. También tenemos este fomento de la reflexión crítica. La fenomenología invita a los enfermeros a reflexionar de manera crítica sobre su propia práctica y a cuestionar de los supuestos que guían sus acciones. Esto promueve una práctica basada en la evidencia y en la experiencia y contribuye a la mejora continua de la calidad de los cuidados. Y también tenemos establecimiento de la relación terapéutica más significativas. Al comprender la perspectiva del paciente, los enfermeros pueden establecer relaciones terapéuticas más sólidas y empáticas, lo que favorece el bienestar del paciente y mejora los resultados en salud. En conclusión, la fenomenología ha enriquecido profundamente el campo de la enfermería, permitiéndonos mirar más allá de los síntomas y de los diagnósticos. Al comprender la experiencia subjetiva del paciente, podemos ofrecer cuidados más compasivos, personalizados y significativos. La belleza de la fenomenología radica en su capacidad para conectar con la esencia de lo que significa ser humano, recordándonos que cada paciente es un mundo único y complejo. La fenomenología ha llevado a la enfermería a un nivel más profundo de comprensión y conexión con el paciente, convirtiendo el cuidado en un acto de empatía y humanización. La fenomenología es un viaje al interior, un descenso a las profundidades de las experiencias, de donde cada ser humano es un universo para descubrir. Somos cuerpo y mundo, una unidad inseparable en constante intercambio. Gracias.